Yo soy la madrina de las águilas. Hola, República Dominicana y el... que para mí ha nacido el mejor boxeador dominicano. Desde que nosotros ingresamos a la crónica, en los años 70, el primer boxeador latino, fuimos el primer programa diario de televisión. Teníamos más atletas en la televisión. El poema del séptimo inning. El fenómeno fútbol es eso, es un El único ser humano que se ha ganado un MVP en una serie de campeonatos. Talento al centro, mira más certeza. Veneta se eleva. ¡Tokio! Saludos y bienvenidos a Reservas de la Crónica Deportiva Dominicana. Soy Samuel Pereira, presidente ejecutivo de Banreservas, el banco de todos los dominicanos, y tengo la misión de presentarles una serie de interesantes entrevistas con una muestra de profesionales cuya labor es mantenernos enterados de todos los acontecimientos deportivos alrededor del mundo. Conozcan sobre la vida de 15 cronistas deportivos dominicanos que cuentan sus historias, teniendo como interlocutores a otro número igual de colegas del deporte, desarrollando amenas conversaciones y evocando los emotivos momentos que han construido toda su trayectoria. Para el Banco de todos los dominicanos es un honor presentar las reservas de la Crónica Deportiva Dominicana, reafirmando nuestro compromiso con el deporte nacional y dando testimonio del gran respeto que sentimos por los cronistas deportivos, hombres y mujeres que se dedican a la noble tarea de informar a la gente. En esta entrega veamos la historia de Carlos Nina Gómez, entrevistado por Franklin Núñez, un regalo de Banreservas a toda la familia dominicana. Disfrútenla. Saludos amigos, bienvenidos a este programa especial Reservas de la Crónica Deportiva del Banco de Reservas. Hoy con el gran honor de presentarles a un destacado cronista deportivo de la República Dominicana y el mundo, Carlos Nina Gómez. Saludos Franklin Núñez, un placer que Banreservas haya tenido esta iniciativa para con la prensa de República Dominicana especializada en deportes. Ya lo hizo con la prensa general y es un gran proyecto que yo creo que puede perdurar en el tiempo. Precisamente quisiéramos iniciar, Nina, este conversatorio preguntándole sobre cómo se da su incursión, cómo llega a la crónica deportiva. Bueno, yo, como lo planteo en mis artículos y en mis libros, yo llegué a la prensa deportiva, no me gusta decir la crónica deportiva, la prensa deportiva de República Dominicana en el verano del año 1979. Yo era redactor general del noticiario de Radio y Televisión Dominicana, reportero general, o sea, noticias generales, pero también era el editor de deportes del noticiario, El Mundo al Día, se llamaba. La voz principal de ese noticiario era Pedro Pérez Vargas. Pero además, yo era colaborador del periódico, en la sección de deportes del periódico El Nacional. Y ahí comencé. Y 4 o 5 meses después de comenzar, a mí me enviaron, Radio y Televisión Dominicana me envió a Puerto Rico a cubrir los Juegos Panamericanos que celebraron esa fecha en 1979, en el verano del 79, en San Juan, Puerto Rico, y donde República Dominicana hizo un papel más o menos bueno, porque me recuerdo que Pedro Julio Nolasco prácticamente le quitaron la medalla de oro en el boxeo, en el equipo de boxeo, por Alberto Mercado. Alberto Mercado. Sí, Alberto Mercado. Y ahí comencé yo. Y entonces, el Nacional de ahora, yo era colaborador, me dijeron, bueno, pero tú deberías también escribirnos algo aquí para la sección de deportes. Y yo dije, bueno, maravilloso. Yo era un novato periodista y Ramón Jerez, que en paz descanse, era el editor deportivo de ese periódico. Entonces enviaron a Leo Corporán y yo me pegué ahí. Y así fue que comenzó prácticamente mi historia en la prensa deportiva de República Dominicana. Cuando uno ve a Carlos Nina Gómez, inmediatamente le viene a la mente la palabra boxeo. Mi pregunta es,
¿Por qué el boxeo? ¿Por qué esa especialidad en el boxeo? Bueno, yo nací en San Carlos y en San Carlos el boxeo era muy popular. Ramón Sánchez Rosa, un boxeador del peso, Candy Rosa, un boxeador del peso medio que, por cierto, en 1970 hizo una pelea con Carlos Monzón, cuando Carlos Monzón venía subiendo y incluso mandó a la lona en el segundo asalto a Carlos Se Monzón. fue el preámbulo de la pelea de Monzón al título mundial. Al título mundial, Monzón perdió el 7 de noviembre del 70 con Nino Benavente y ganó el título mundial del peso mediano. Pero ahí comencé, entonces, a posteriori vino la figura de Fausto Sea Rodríguez, Cunino, nosotros le decíamos en San Carlos, y era vecino mío. Yo hice varias veces sesiones de guanteos con el señor Fausto Sea Rodríguez, que éramos más o menos de la misma edad. Y ahí comencé yo por el boxeo. Además, yo practiqué boxeo cuando estaba muchacho, entre 9, 10 años y 11 años en el gimnasio de La Normal. Ahí practiqué yo más o menos. Hice práctica de boxeo. Ahora, una anécdota chistosa. Ajá. Yo hice en una de esas sesiones de guanteos con Sao Rodríguez. Sao Rodríguez me dio un gancho por aquí abajo. Ajá. O sea, y ahí acabó su carrera como boxeador. Digo, no voy más. Y nació el periodista. Y nació el periodista. ¿Y recuerda su primer artículo de boxeo? ¿De quién fue? ¿De qué se trata? El primer artículo de boxeo mío, que no era periodista, yo estaba graduado ya, yo me gradué en el 75, pero yo no era periodista cuando eso. Y Fausto Sea Rodríguez murió el 14 de agosto de 1977 en la autopista Las Américas. Entonces murió ahí con su hijo y su esposa. Y eso fue un acontecimiento luctuoso nacional, no solamente el deporte. Y eso pasó. Y yo, repito, que no era periodista, sino que estaba estudiando periodismo. Digo, me había graduado ya, pero no decía nada. Escribí el artículo donde yo decía, más o menos, una muerte trágica de nuestro amigo Fausto Sea Rodríguez. Ese fue mi primer artículo, el periódico La Noticia. Qué bien. Nina, ¿cuál ha sido la pelea de boxeo que más le ha impactado? Bueno, para mí la pelea de boxeo que más me ha impactado, para que tú veas, y es de boxeo moderno, fue el 24 de febrero del año 1989 en Atlantic City, cuando Roberto Durán derrotó a Aran Barker, que era el gran favorito, 7-1, y Roberto Durán, con casi 38 años, logró derrotar a Aran Barker, que había sido un verdugo de Thomas Hearns. Lo había derrotado 2 veces, incluido un combate por nocaut. Y para mí, a pesar de que Roberto Durán tuvo muchísimas peleas, yo cubrí varias de sus peleas, pero la pelea que lo catapultó a él prácticamente fue la del 26 de junio del año 1972, cuando derrotó a Ken Buchanan, conquistó el título de peso ligero. ¿Por encima de la de Lena? Por encima de Lena. Lena fue el 20 de junio de 1980, cuando le arrebató el título welter, que también no era favorito, lógicamente. Leonard era el hombre de boxeo en ese entonces, porque sucedió a Muhammad Ali, que había sido el gran hombre de boxeo. Ali dejó los guantes. Ali y a la división de los pesos pesados. Sí, pero ya como peso welter, porque Leonard ganó la medalla de oro en 1976 en los Juegos Olímpicos del 76 en Montreal, Canadá, y él, después de eso, fueron 2 medallistas de oro que tuvo el equipo de boxeo de Estados Unidos, Howard Davis Jr. y el señor Leonard, y una poderosa empresa de Estados Unidos, a televisora, seleccionó entre los dos a Leonard e hizo un contrato de 12 peleas por $1 millón, y ahí comenzó a despuntar Leonard. Por eso digo que la pelea de Leonard y Durán fue impactante, pero para mí la del 26 de junio de 1972, con el primer título mundial del peso ligero de Roberto Durán, fue grandiosa, porque además a los 21 años. En esta conversación he escuchado el nombre de Roberto Durán en varias ocasiones. ¿Tiene ídolos en el boxeo usted? Claro. ¿Quién? Todo individuo, toda persona tiene que tener ídolos, no solamente en el boxeo, en la política, en la farándula, en el deporte. Yo tengo un ídolo, Roberto Durán, y también Muhammad Ali. Nina, ¿cuál ha sido el momento más emocionante de su carrera? Más emocionante, la tiraste duro, Tú eres un hombre que sabe preguntar. No, es
el momento más emocionante de mi carrera, hay algunos momentos emocionantes, sobre todo las veces que yo fui galardonado con el premio del periodista del año 4 veces, y una vez, por ejemplo, en Estados Unidos, a mí me dieron un premio como periodista distinguido, el Congreso de Estados Unidos, de la Cámara de Representantes. Eso fue en junio del 2019 en Nueva York. Eso fue un gran momento para mí. Un gran momento para mí fue cuando la United Press International en 1984 me contrató como corresponsal de esa agencia, preciosa agencia de Estados Unidos. Y otro momento también cuando en 1981 el periódico Nuevo Día de Puerto Rico me contrató como su corresponsal en República Dominicana, su corresponsal deportivo, a pesar de que en ocasiones, por ejemplo con la UPI, yo también escribía noticias generales, sobre todo cuando había crisis políticas en República Dominicana, básicamente en las elecciones celebradas en nuestro país. O sea, esos fueron momentos interesantes, positivos para mi persona. ¿Cuál ha sido entonces el momento más triste de su carrera? No he tenido momentos tristes en mi carrera profesional. En su momento, la UPI fue una de las principales agencias noticiosas del mundo. Fue la principal y la más vieja. ¿Qué significó para usted ser parte de esa empresa? No, grandioso. Yo tuve la satisfacción de que cuando había certámenes deportivos regionales, por ejemplo, Juegos Centroamericanos y el Caribe, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, series de béisbol del Caribe, siempre la UPI, no solamente la UPI, todas las agencias internacionales tenían sus equipos de periodistas, corresponsales en varios países, y seleccionaban esos periodistas. Y por ejemplo la UPI, para ponerte un ejemplo, en los Juegos Panamericanos de 1987, que yo fui el único periodista dominicano que asistió a esos Juegos, que hubo una deserción de 10 atletas, en 1987 en Indianápolis, seleccionó a 25 periodistas, y de los 25 periodistas, 15 eran estadounidenses y 10 de Latinoamérica y el Caribe. Y yo fui uno de esos 10. En los Juegos, por ejemplo, Panamericanos de Cuba, La Habana, Cuba, en 1991, yo también formé parte de ese equipo. En los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona, España, que había 30 periodistas de la UPI, yo fui uno de los periodistas latinoamericanos que estuvo en esos Juegos. O sea, es una gran satisfacción profesional mía. A propósito, y 4 décadas y media ya, ¿verdad?, de ejercicio. Han pasado muchas cosas. ¿Qué es lo que más le ha hecho sentir orgulloso a lo largo de estos años? El reconocimiento principalmente de la lectoría, de los que leen periódicos. Yo he trabajado en prácticamente todos los periódicos del país. Listín Diario, El Nacional, Última Hora, La Noticia, este último periódico yo fui editor deportivo de La Noticia, El Caribe, periódico Hoy, aunque estos últimos 2 periódicos he estado, no periodistas fijos, pero sí periodistas pagados, pero donde la carrera fuerte que yo hice fue en El Nacional, que tuve 3 estancias en El Nacional, renuncié, volví, renuncié, en Última Hora también, en varios años, y el último periódico donde yo trabajé fijo ya fue el Listín Diario, que duré casi 10 años en el periódico Listín Diario. Yo era, y no quiero caer en petulante, el periodista que más importante de la sección de deportes del Listín Diario, porque a mí era que me enviaban a todos los eventos internacionales. O sea, yo era que cubría todos los eventos, Serie del Caribe, y cuando se iban a celebrar, por ejemplo, en Puerto Rico, en México, en Miami, etcétera. Incluso cubrí el preolímpico de Puerto Rico en 1993, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos y Caribe en Puerto Rico, en Ponce, en 1993, grandes peleas mundiales. O sea, yo era que viajaba siempre a eventos internacionales, enviado por la sección de deportes del periódico El Caribe, que para entonces la dirigía el compañero Hugo López Morrobel. Bueno, como usted acaba de explicar, lo ha hecho todo. Entonces yo me pregunto, ¿qué le falta por hacer? ¿Qué le falta? ¿Sí? No, a mí lo que me falta por hacer es que el periodismo de República Dominicana avance y que
los periodistas deportivos, porque hay que dividir. ¿Y tiene la fórmula para lograr eso? Bueno, yo he escrito 21 obras, de las cuales 6 son con temas de periodismo y 3 sobre el periodismo deportivo. O sea, yo ahí expongo mi concepto, mi criterio de lo que es el periodismo especializado en deportes. Ahora mismo, que no iba a escribir más libros, dije que no iba a escribir más, estoy trabajando en un libro que usted se quedará impactado. Ajá. Y es de su De mi especialidad, de boxeo. Bueno, Sí, porque he querido irme del boxeo, pero uno no se puede ir. Entonces, ¿qué es lo que le falta por hacer? Tratar de que la crónica deportiva mejore. Mejore que la crónica deportiva, sobre todo la nueva generación, que está muy por debajo o sea, el relevo está flojo, el relevo de la crónica deportiva. No quiero, yo sé que hay muchos jóvenes que tienen capacidad, pero le falta algo. Pues yo siempre he dicho que el que no escribe tiene problemas. El periodista que no escribe tiene problemas. Hay que escribir porque eso queda. Eso queda. Eso queda. A propósito de escribir libros, ¿entiende usted que ha sido su mayor legado? No. Mi mayor legado ha sido ser redactor deportivo internacional, porque he tenido la oportunidad de trabajar. Por ejemplo, yo trabajé, además de Night Press International, la UPI, yo trabajé en otras 2 agencias, brevemente, 3 o 4 meses, la agencia EFE y la agencia francesa de prensa. Yo trabajé en esas 2 agencias y trabajé brevemente como en ESPN, como de relevo, momentáneamente. Y trabajé, además del periódico Nuevo Día, trabajé en el periódico Primera Hora y El Mundo de Puerto Rico. O sea, esa ha sido la gran satisfacción, sobre todo satisfacción profesional a nivel internacional. Porque yo, por ejemplo, cuando yo estaba en esos exámenes internacionales, que yo viajaba, por ejemplo, a Venezuela, a Winnipeg, Canadá, por ejemplo, que cubrí los Juegos Panamericanos en 1999 para el Listín Diario y para la agencia UPI y para el periódico Nuevo Día, yo, cuando estaba con esos periodistas venezolanos, puertorriqueños, mexicanos, salvadoreños, que me veían, me dijeron, ¿usted es Carlos Nina Gómez? Ah, sí, yo siempre lo leo, porque las noticias de los periodistas corresponsales se publican en esos periódicos. Claro, por ejemplo, en el Universal de Caracas, en el Nacional de Caracas, en los periódicos en México, en esto, por ejemplo, yo siempre, mi nombre salía ahí, por Claro. Carlos Nina Gómez de United Press International. Entonces me conocían, no personalmente, pero me conocían por el nombre. Y eso también fue una satisfacción profesional mía. Mira, el tiempo ya se está... Tiempo es duro en televisión, como dice. Pero hay alguna pregunta. Mejor boxeador, con respuestas cortas, el mejor boxeador que haya conocido el mundo. Sugar Ray Robinson. Sugar Ray Robinson. Robinson, libra por libra, mejor boxeador de peso mediano, mejor boxeador welter, hizo 202 peleas, perdió solamente 19. Como amateur no perdió una pelea, hizo 85 peleas, no perdió nunca, y ha sido el mejor boxeador libra por libra. ¿Y el mejor boxeador latino? Roberto Durán, sin duda alguna. ¿Y el mejor boxeador dominicano? Joan Guzmán, hasta el momento, Joan Guzmán, pero por ahí viene un boxeador depuntando que se llama Carlos Adames, el caballo bronco, que actualmente es el campeón regular del peso mediano versión Consejo Mundial de Boxeo. ¿Periodista deportivo que admire? ¿Existe Que yo admiro, me he admirado mucho. Ahí está mi libro. Yo escribí un libro que se llama La Crónica Deportiva, Capacidades e Ineptitudes, los 15 más grandes cronistas deportivos de República Dominicana, y te cito algunos: Félix Acosta Núñez, Max Reynoso, Ramón Jerez, Heriberto Morrison, Germán Liranzo, fueron pues, grandes periodistas. Entonces, aunque no está ahí en ese libro, Jorge Burnigal, que fue jefe mío en primera hora, en última hora, fue un gran periodista. No un periodista académico, pero fue un gran cronista deportivo, un gran conocedor del béisbol y del boxeo. Sentí mucho su muerte, pero fue un gran periodista. O sea, lo que te quiero decir, que esos periodistas fueron admirados por mí, porque fueron además entes, modelos del desarrollo de la prensa deportiva en República Dominicana. ¿Y de la nueva camada? De la nueva camada, bueno, José Antonio Mena, buen comentarista, no periodista, comentarista deportivo, buen narrador de béisbol.
Kevin Cabral, para mí el mejor comentarista de béisbol de televisión. Santana Martínez, para mí el mejor narrador de béisbol de estos tiempos. Y, aunque no que se me olvidó, pero Billy Berroa, para mí unos grandes narradores de béisbol y boxeo, Lilín Díaz, el propio Félix Acosta Núñez, Juan Baez, buen narrador de béisbol y de boxeo, sobre todo de boxeo. Fueron personalidades de la crónica deportiva que la gente tiene que valorar, sobre todo los jóvenes de ahora tienen que valorar. Por ejemplo, Héctor Gómez para mí es el cronista deportivo que más ha despuntado en los últimos 7 u 8 años. Aunque Héctor Gómez no estudió periodismo, él estudió, creo que fue contabilidad, pero es un gran hombre del periodismo, sobre todo maneja bien las estadísticas del béisbol, y yo siempre lo he exhortado a que escriba un libro sobre béisbol y estadísticas, que yo creo que va a ser un libro impactante. No hay duda que para mí el periodista que más ha trascendido a nivel de crónica deportiva, de crónica de béisbol en los últimos 7 u 8 años ha sido el compañero Héctor Gómez. ¿Te sigue apasionando la academia, impartir docencia? Sí, pero ya yo lo que doy son a veces talleres de periodismo deportivo porque no pagan. He dado talleres de periodismo deportivo en Puerto Rico, en Nueva York, en universidades como la Universidad Católica, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. He dado talleres de periodismo y de gramática, porque se ha insistido sobre la gramática, porque el periodista que no conoce la gramática, que es la principal alma del periodista, entonces no puede ser periodista, porque si un periodista no conoce lo que es una conjunción, no conoce lo que es un adverbio de cantidad, un adverbio de lugar, si el periodista, adverbio de duda. Si el periodista no sabe lo que es un acento diacrítico, un acento prosódico, un acento ortográfico, entonces usted no puede escribir, porque se quema ahí mismo. Usted tiene que conocer esos elementos de la gramática para poder dominar el periodismo. ¿Cuál de sus libros, 21, verdad, ha sido el que más ha trascendido, el que más ha impactado? Para mí, a nivel académico, ha sido el libro Redacción Deportiva, que ha sido un libro académico, un libro de texto que ha sido libro de texto en el Instituto Dominicano del Periodismo. No, yo duré 10 años dando clase en la Universidad Interamericana, yo di clase ahí también, y ha sido con 13 ediciones agotadas. Pero mi libro principal ha sido La respiración del reloj, que es mi obra autobiográfica, que tiene casi 800 páginas, donde yo digo, desde que tenía 2 años de edad, que perdí a mi madre, hasta cuando yo fui, entre los 14, 15 y 16 años, un rebelde con causa, porque era dirigente estudiantil, y un combatiente fuerte, no sé si le va a gustar a una gente, ¿verdad? Un combatiente fuerte de la dictadura de Joaquín Balaguer, que para mí fue una dictadura de esos 12 años de Joaquín Balaguer. O sea, yo lo digo todo en esa obra. Hay que buscarla. Gracias, Nina, gracias por habernos permitido conocer tanto de su trayectoria como profesional, y las gracias al Banreservas por permitirle llevar toda esta trayectoria, ¿verdad? Un hombre exitoso en el mundo de la crónica deportiva. A ustedes las gracias por su atención y ya nos encontraremos en una próxima ocasión. Hola, soy Vanessa Peña, médico estético y nutrióloga clínica de The Med Spa & Clinic. Nuestro objetivo principal es convertirte en tu mejor versión. Promovemos el mantenimiento y la restauración de la belleza, la salud y la estética. Podemos corregir pequeñas imperfecciones en cualquier parte del cuerpo, aumentando así la autoestima y la confianza. Un aspecto estético adecuado es beneficioso para el paciente, para la salud y el bienestar en general. Estamos ubicados en la calle Pablo Casals número 20, Serrayes. Te esperamos. En Autoridad Portuaria Dominicana, seguimos eficientizando los servicios portuarios, el desarrollo de puertos de cruceros y el proyecto Muelles Turísticos y Pesqueros para mejorar, dinamizar y maximizar el desarrollo económico de nuestro país. En Apordón, continuamos trabajando para ser líderes en la gestión portuaria regional y convertir al país en el hub de cruceros del Caribe. Autoridad Portuaria Dominicana,
navegando hacia Puerto Seguro. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Prometimos que íbamos a construir y entregar más de 7,000 viviendas antes de terminar el año. Esto, sumado a todas las familias de todos los proyectos que hemos entregado, suman 7,180 viviendas que hemos entregado al día de hoy para que estas familias puedan hacer su sueño realidad de tener un techo digno, un techo propio. Con este proyecto de Mi Vivienda damos esperanza a miles de familias. Ya nosotros no pagamos alquiler, ahora somos propietarios. Seguiremos cumpliendo sueños, seguiremos cumpliendo metas y seguiremos mejorando la calidad de vida de los dominicanos. Ya es una realidad. $400. Está bien prevenido y... Hola, soy Luisito, futuro director de cine. Hoy vengo a presentarles una escena de mi película llamada Futuro Asegurado. Estos son mi mamá y mi papá. Luis, constructor. Claudia, maestra. Marca. ¡Acción! Amor, mira esto. Con ánimo, así me gusta. Y mamoncito, por solo $1,000 eres socio. ¿Cómo? Así mismo. Confiable y seguro. Lo tenemos. 46 años construyendo historias de éxito. Cuentas de ahorro. ¡Sí! COPSA. Plan Amparo. Préstamos, depósitos a plazo fijo y asesoría constante. Juntos por un futuro aún más próspero. Mi vida será un éxito taquillero. Estamos en todos lados. Monción, Valverde, Puerto Plata, Santo Domingo, Santiago. Mi futuro asegurado. Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza. ¡Ay, papá! Corten. Hola, soy Vanessa Peña, médico estético y nutrióloga clínica de The Med Spa Clinic. Nuestro objetivo principal es convertirte en tu mejor versión. Promovemos el mantenimiento y la restauración de la belleza, la salud y la estética. Podemos corregir pequeñas imperfecciones en cualquier parte del cuerpo, aumentando así la autoestima y la confianza. Un aspecto estético adecuado es beneficioso para el paciente, para la salud y el bienestar en general. Estamos ubicados en la calle Pablo Casals número 20, Serrayes. Te esperamos. En Autoridad Portuaria Dominicana, seguimos eficientizando los servicios portuarios, el desarrollo de puertos de cruceros y el proyecto Muelles Turísticos y Pesqueros para mejorar, dinamizar y maximizar el desarrollo económico de nuestro país. En Apordón, continuamos trabajando para ser líderes en la gestión portuaria regional y convertir al país en el hub de cruceros del Caribe. Autoridad Portuaria Dominicana, navegando hacia Puerto Seguro. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app.
SENASA, nuestro compromiso es tu salud. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Yo soy la madrina de las águilas. Hola, República Dominicana y el... que para mí ha sido el mejor boxeador dominicano. Desde que nosotros ingresamos a la crónica en los años 70, el primer boxeador latino, fuimos el primer programa diario de televisión. Teníamos más atletas en la televisión. El poema del séptimo inning. Fenómeno fútbol es eso, es un El único ser humano que se ha ganado un MVP en una serie de campeonatos. Talento al centro, domina para Reservas. Penetra, se eleva. ¡Tokio! Saludos y bienvenidos a Reservas de la Crónica Deportiva Dominicana. Soy Samuel Pereira, presidente ejecutivo de Banreservas, el banco de todos los dominicanos, y tengo la misión de presentarles una serie de interesantes entrevistas con una muestra de profesionales cuya labor es mantenernos enterados de todos los acontecimientos deportivos alrededor del mundo. Conozcan sobre la vida de 15 cronistas deportivos dominicanos que cuentan sus historias, teniendo como interlocutores a otro número igual de colegas del deporte, desarrollando amenas conversaciones y evocando los emotivos momentos que han construido toda su trayectoria. Para el Banco de todos los dominicanos es un honor presentar las reservas de la Crónica Deportiva Dominicana, reafirmando nuestro compromiso con el deporte nacional y dando testimonio del gran respeto que sentimos por los cronistas deportivos, hombres y mujeres que se dedican a la noble tarea de informar a la gente. En esta entrega veamos la historia de Hugo López Morrobel, entrevistado por Neftalí Ruiz, un regalo de Banreservas a toda la familia dominicana. Disfrútenla. Saludos amigos, bienvenidos a Reservas de la Crónica Deportiva Dominicana con Hugo López Morrobel en esta entrega. Saludos Hugo y nada, un placer como siempre estar contigo en cualquier espacio. Muchas gracias Neftalí, muchas gracias. Realmente me siento bien satisfecho y orgulloso de estar contigo, un muchacho joven de la Crónica Deportiva y que sea todavía, y que sea, digo, es relativo, la juventud es relativa, depende cómo tú pienses. Si tú piensas como un viejo siendo joven, lo va a hacer. Si es al revés, entonces también es así. ¿Cómo comienza el camino del periodismo para Hugo López Morrobel? Tengo entendido que lo primero que hizo no fue necesariamente crónica deportiva. No, realmente yo comencé en Radio Televisión Dominicana porque en ese momento R.A. Fon Bernal era el director de Radio Televisión Dominicana. Te estoy hablando de los años 69, 70. Yo estudiaba en ingeniería en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ingeniería electromecánica. Entonces, un día la esposa del señor Fon Bernal va a casa y me dice, ¿y usted quiere trabajar? Digo yo, claro que sí. Entonces me lleva la hija de Fon Bernal a Radio Televisión Dominicana y era una botella lo que me iban a dar realmente, porque un domingo Fon Bernal, Rubén Darío Vallejo, que era el director de prensa, me dijo, tiene que venir el domingo. Y él visitaba los domingos el despacho de prensa. Y me vio ahí y me dijo, ¿pero qué usted hace aquí? Y bueno, yo trabajando. Me dice, pues yo no le dije a usted, yo le dije a usted, era eso para estudiar, lo que se le iba a pagar aquí, que eran 75 pesos. Y yo le dije, no, si es así, yo prefiero irme. Yo o trabajo y no cobro o me voy. Bueno, la cosa es que sí me quedé en Radio Televisión. ¿Y qué edad usted tenía?
19 años aproximadamente. 19 ya tenía esa convicción de que hay que trabajar. Sí, hay que trabajar. Y eso de estar recibiendo botellas y eso yo nunca lo he asimilado. Usted se gana lo que usted trabaja y si usted no trabaja, pues no tiene derecho a nada. Entonces, yo era un pijitín allá, cuando no iba alguien que cubría salud pública, la justicia, inclusive el Palacio Nacional, en un lapso muy rápido, de unos 3 o 4 meses, pero allá Pepe Rueda Méndez en Radio Televisión era que hacía los deportes a través de la emisora, y un día se enfermó, y no había noticias para llenar el espacio, que era media hora. Y Rubén Darío Vallejo, que era el director de prensa, me dijo que ¿qué hacía? Digo yo, pues yo voy y le hago los deportes. Me dice, ¿cómo así? Digo, sí, yo voy y se los hago. Exactamente, hice unos 10 minutos de deportes y estaba Pérez Vargas. Bueno, la cosa es que yo hice la sección de deportes, quedó bien. Entonces, los locutores fueron donde Rubén Darío Vallejo y le dijeron, pero hasta que Pepe no venga, este muchacho no se va de aquí. Bueno, pasó eso, seguí haciendo los deportes, ya totalmente, ya no inmiscuido en otras actividades. Entonces, en el Listín Diario se presentó una vacante, que Rubén Darío Vallejo tenía como asistente a Alejandro Paniagua, que era el editor internacional de la sección del Listín. ¿Originalmente no estudiabas periodismo? No, ingeniería electromecánica, y ya en esa época, entonces, como en 7º, 8º semestre, yo como que una materia ya no me daba, me metí en estadísticas, y ahí sí me gradué de estadísticas. Pero me quedé en el periodismo nunca. Pero la fusión a ir a un medio de prensa escrita, con ya la redacción más exigente de ese tiempo, cuéntame un poquito de cómo fue el cambio. El cambio realmente era más o menos lo mismo, porque ya no es como ahora que hay un periodismo digital. Era un periodismo que si no te llegaba el cable a través del teletipo, tú no lo recibías por ninguna otra manera. Ya en el teléfono tú lo recibes o cualquier otra aplicación. Entonces, cuando se presenta esa vacante en el Listín, Alejandro Paniagua me lleva donde don Félix Acosta Núñez. Y Félix Acosta Núñez me recibe y dice, muchacho, ¿para qué tú das? Yo hago lo que sea, don Félix, dígame. Y ahí comenzamos, hicimos una muy buena relación, inclusive ya a nivel familiar. Me llevó donde Rafael Herrera, y Rafael Herrera sí le hizo una advertencia. Le dijo, yo no quiero que tú me traigas, porque cada rato me trae uno y lo cancela, y quiero que este sea el último. Bueno, exactamente, ahí duré yo varios años con Félix Acosta Núñez. ¿Quiénes estaban en esa redacción? Estaba Minaya, Héctor Minaya, estaba Tony Carlos y yo. Éramos 4. Porque Diego Escaño, que estuvo ahí durante muchos años, se fue para Nueva York. Yo quiero una breve definición de la forma de trabajo y, por qué no, la valoración tanto de Félix Acosta como el director Herrera. Bueno, don Rafael Herrera realmente me tenía respeto. Yo, siendo muchacho, yo también lo veía como una figura realmente. En mi casa me obligaban a leer todos los días el editorial de don Rafael Herrera. Y si tú no lo leías y lo explicabas, tenía problemas. Entonces yo a don Rafael Herrera lo veía como una figura muy por encima, y todavía sigo viéndolo como el portento, el número 1 del periodismo dominicano en toda su historia. Porque don Rafael Herrera resolvía problemas, se metía a defender a los demás abajo, sin necesidad de tener lo que hacer. Sus editoriales realmente era una guía en ese momento para el pueblo dominicano en términos generales, y todavía hoy yo lo considero insustituible en ese aspecto, aunque tengo también mucho respeto por el doctor Rafael Molina Morillo, con quien también trabajé durante unos 19 años, ya siendo en la Crónica Deportiva, y también lo conocí antes de ser el director del periódico El Día en el Listín Diario, como director también. Hicimos también química, y realmente se produce cuando Félix Acosta se va, se produce una especie de elección en el Listín Diario, lo que nunca se había visto. Es decir, los propios empleados eran los que determinaban quiénes iban a ser el editor. Recuerdo que ahí estaba Guillermo Perayón también, que se había ido el jefe de redacción, Mircea de Juviera. Entonces nos escogieron por elección de la propia empleomanía de redacción del Listín Diario. ¿Pero toda la redacción o solo deportes? No, la redacción completa. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 82, por ahí.
82, 83. Mucho movimiento ya atletas dominicanos saliendo a nivel mundialista. Sí. Especialmente Ya el deporte estaba revolucionándose aquí, definitivamente. Poco a poco despegando el basquetbol en alza. Todo, porque aquí el deporte realmente había que supeditarlo al voleibol en algunos aspectos y el béisbol y el softball. El propio baloncesto todavía no había despegado. En esa época se jugaba en el Parque Eugenio María de Hostos. Era la cancha principal que tenía el país. Saliendo de 12 juegos, ya unos años atrás, pero entrando ya en la organización de Santiago 86. Exacto, pero hay que recordar que de los 12 juegos del 74 a Santiago 86 realmente fue un proceso bastante largo, pero aparte de eso, recuérdate que del 74 al 86 son 12 años. Ya ahí en ese transcurso, en ese trayecto del 74 al 86, el deporte dominicano hubo un desarrollo. Aquí lo que había era la Dirección General de Deporte, que lo que se le daban era 2 centavos. Y pasaba así con la crónica se iba desarrollando igual, según lo que veías. Fíjate, la crónica se desarrolló en ciertos aspectos, eran muy buenos redactores, muy buenos en aquella época. Creo, y no me gusta hacer comparaciones, que mejor que ahora, era gente que tenía una preparación universitaria, y si era bachiller, porque llegaba al bachillerato. Recuérdate que hay un refrán que dice que un primario de aquella época sabe más que un bachiller de ahora. Y realmente había una muy buena preparación, lógicamente había muchas limitaciones, los medios eran muy pocos, los noticieros de radio en su gran mayoría no utilizaban en esa época. La elaboración del periódico era tal que te limitaba, porque cuando a mí me explican el proceso de sacar una página con todo y la cera, digo yo, óyeme, eso había que hacerlo, era con una tijerita y pegarle un tape encima de la página. Para el fotógrafo tenía que durar 1 hora o 2 horas dentro del laboratorio. Si era, cuando llegaron primero era blanco y negro, pero cuando llegaron las de colores, que habían que tirar 3 tipos de láminas, eso era, oye, un rompecabezas. Y ahí, en ese momento, tengo que recordar a García Baloy, a Napoleón Leroux, a Figueroa, que fueron los que comenzaron con eso, porque aquí ninguno de los fotógrafos prácticamente conocía esa metodología. Y recuerda que las noticias llegaban a través de un teletipo. Sí, las internacionales, pero sí. todo lo que era local había que elaborarlo, ¿no? Sí, claro. No teníamos sí. Mándame el correo de ahora. Entonces el corrector hacía y le tiraba en una línea de lápiz cuando lo borraba, porque entonces las cuartillas tenían muchas limitaciones. Yo no me imagino el corre de un Estrella Toro sábado por la noche que se acabará a las 11. No, eso era un lío. Eso era un corre. Eso era un lío. Yo lo llegué a hacer ya estando en el Nacional, mucho más moderno, 2004 por ahí, y era un trabajo. No, realmente el periodismo ha dado un avance extraordinario. Que había que anotar el juego completo para hacer una crónica, porque tú no tenías dónde nutrirte si se iba el juego. Mira, lo que pasaba era, nosotros teníamos el actual presidente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, Dionisio Guzmán, era anotador oficial de allá, junto con el doctor Santana. Es decir, nosotros teníamos 2 anotadores. Entonces, muchas veces tú tenías que hacer otro tipo de trabajo, porque la empleomanía dentro de la redacción de deporte era muy pobre, desde el sentido de poco número. Poca gente. Entonces tú tenías que esperar, a veces te tocaban 2 juegos, tú tenías que esperar que llegaran los anotadores, pero como tú tenías que saber leer la anotación, entonces tú hacías un juego cuando el anotador te daba la página. Entonces, pero era un trabajo realmente, normalmente tú llegabas a la 1, a las 2 de la mañana a tu casa, y las cosas han cambiado radicalmente. ¿Qué facultades sacan a Hugo López a camino y lo convierten en uno de los cronistas íconos de su época? En una época que cuando uno mira a quienes estaban ahí, probablemente sea la época de oro del periodismo escrito dominicano. Roosevelt, Osvaldo, Leopoldo Porán, había mucha gente de calidad en ese momento. Osvaldo dice que tiene 50 años todavía. Osvaldo ya estaba comenzando en los 80. Muy joven. Mira, había realmente calidad, eso es lo que te he dicho, había calidad. Tú veías, por ejemplo, a un Roosevelt Comarazani, tú te encontrabas con un Ramón Jerez, que era excelente, te encontrabas con el Diablo Montaz, Dios lo tenga en gloria, excelente también. Muy bueno. Te encontrabas, déjame ver, Héctor Minaya, Álvaro Albelo todavía. Álvaro Albelo hijo todavía, Cuqui Córdoba,
el propio Félix Acosta Núñez, que todavía se mantuvo escribiendo sus columnas. Más Reynoso, Max Álvarez, estaba también Copazo, Silencio Garris, Jorgito Bornigal, José González. Es decir que era gente que tenía una preparación cultural no solo de deporte, sino que era general. A mí me llama, Johnny Naranjo, Ramón Naranjo. Sí, me llama la atención. Tomás Troncoso, que lo tueni. Era de primera. Sí, yo me estaba quedando mal en lo escrito, pero me llama mucho la atención cómo ustedes sacaban a camino esos trabajos de fines de semana más especializados, que muchas veces eran como unos segmentos aparte. O sea, fuera del periódico de ese día, había una especie de revista semanal. Bueno, en la mayoría de los periódicos. Sí. Eran unos trabajos muy elaborados. Eran trabajos elaborados porque se programaba. Cuando no había el juego estadístico de hoy tan disponible. Estaba por ahí, pero había que comprar el Register. Yo recuerdo los especialistas en béisbol. Aquí había que esperar a Fernandito González Tirado, que le decían la Biblia, y a Jorgito el Nuevo Testamento, porque era lo que recibía Johnny Naranjo, Ramón Naranjo, que sabían inglés, porque tampoco había esa cultura de aprender más de un idioma. Ramón y Johnny y Tomás Troncoso tuvieron el chance de que los padres los mandaron a estudiar, pero aquí había que esperar, por ejemplo, para hablar de boxeo había que hablar recibir el D-Ring, porque si no, tú no sabías nada, porque las informaciones eran muy difíciles, o tenía que traerte una revista, de Sporting News, pero tenía que venir una gente que tú se la encargara de los Estados Unidos para traerla aquí, para entonces tú ponerte al día. Luego había una tienda especializada, Heida creo que se llamaba. Sí. Comenzó también allá abajo, en la Arzobispo Noel, una tienda también, un hermano de don Rafael Herrera también tenía una tienda en la Mercedes con Espaillat, que también vendía, pero ya libros llegaban viejos, las revistas llegaban viejas. Yo te digo porque mi mamá era costurera y le llegaba la revista de esa época de París, la Vogue, la que sé yo qué, esa revista de moda. Y por eso mi mamá tenía una clientela muy buena, de gente más o menos de cierto poder económico. Pero era así, te llegaban las cosas después, no es lo de ahora. Y yo creo que el periodismo de aquella época es mucho mejor que el de ahora. Tuvo que trabajar con más dificultades y yo soy un ratón incluso de biblioteca. Es lo que te decía, formación. O sea, cuando uno revisa crónicas viejas, uno nota que ahí había un trabajo. Y lo que tú decías, por ejemplo, de las revistas que traían cada semanal o quincenal los periódicos, era un trabajo fuerte que se hacía, era un trabajo de investigación. Y si tú te pones a leer aquello, hoy tú te sorprendes y dices, ¿cómo era posible que se hiciera? ¿Cómo podían compilar a ese nivel? O sea, sí. Eran unos trabajos muy profundos. Yo recuerdo mucho ese suplemento deportivo del Listín Diario de fin de semana. Estaba también el del Nacional. Sí. También quisiera saber algo sobre el tema camaradería en el momento. O sea, hoy en día, el palco de prensa del Estadio Quisqueya, por ejemplo, el nuevo gallinero. ¿Qué tú recuerdas del viejo gallinero, de cómo eran las cosas ahí? Porque habían como unas jerarquías en el palco de prensa. Sí, señor. Mira, yo tengo una anécdota muy buena. Cuando se llega ahí, cada miembro de esa claque... Al séptimo cielo. Al séptimo cielo tenía su silla, tenía su asiento que cuidado si tú te sentabas. Yo llego un día, novato, y me siento en la silla de Más Reynoso. Un Brahman. Hermano, no, y la boca de Más Reynoso. Dice, pero acá hay este carajito, yo me voy a reservar lo demás que me dijo. La cosa fue que yo no me quedé callado y le dije varios improperios también, que no le gustaron a él. Luego nos hicimos pana, porque él dijo, oye, yo no había visto un tipo más osado que tú. Pero tengo esa coincidencia. Pero había una claque. La mayoría de los jóvenes terminaron siendo panas de Más Reynoso. Sí, porque él tenía una visión realmente de futurista, de ayudar a la gente joven. Esa es la realidad. Otros no. Otros querían que tú te quedaras estancado. No yo, todos los demás jóvenes que veníamos subiendo en ese momento. Yo tengo entendido que había gente más agria ahí y no vamos a entrar en eso. No vamos a entrar. Nos quedamos con Más Reynoso, que era pro juventud. Exacto, dejémoslo ahí. Porque había una serie de gente, óyeme, que no quería, entendía que el ascenso de jóvenes que venían, que también ellos sabían que tenían mucho talento, podría haber un desplazamiento, porque esa etapa de ese grupo
que se mantuvo durante muchísimos años, no solo en la capital, en Santiago estaba Domingo Santiler, Bullo Estefani, Papi Pérez, no, Papi Pimentel, y ese grupo que también se daba en otras ciudades, por ejemplo en San Francisco de Macorís, en San Pedro. Es decir, que había una especie de no dejarte pasar. Y más Reynoso fue de lo que también yo lo interpreto como un celo por la profesión, de que quien entrara tuviera el nivel. Que quizá hoy en día hemos perdido eso, y ese celo de una forma u otra hay que mantenerlo. Mira, yo creo que lo hemos perdido en este momento en muchísimas cosas importantes que debe tener un profesional del periodismo, no solo a nivel de deportes, porque hay gente que cree, inclusive en un momento dado el periodismo deportivo lo clasificaban, decían, no, usted lo que es un periodista deportivo, usted no sabe nada, porque tenían al menos a la clase periodística que se dedicaba a la especialidad del deporte, pero ya eso no es así. Eso no es así, tú coges un periodista deportivo en este momento y es capaz de realizarte cualquier tipo de trabajo. Hugo, mejor momento de tu carrera y si hay alguna decepción en el camino. Mira, sí, hay decepciones. Gente que tú crees que tú lo está echando adelante, que lo está ayudando, y finalmente tú te llevas, no es todos, algunos, pero tú te llevas realmente, te frustras y tú dices, ven acá, y vale la pena. Pero yo he seguido siendo así. ¿Y el mejor momento tuyo? Mira, el mejor momento hacer una valoración, porque han sido muchos. El mejor momento fue cuando yo llegué de Cuba en el 82, cuando los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que me recibieron aquí en el aeropuerto. Porque yo estaba cubriendo allá en La Habana, pero yo andaba con Figueroa y le dije, como fotógrafo, para el Listín Diario, le dije, Figueroa, aquí hay una serie de cosas que uno en la calle la nota. Por ejemplo, la gente se casaba y no tenía dónde ir. En Cuba se decía que había petróleo. Yo le dije, vamos a ver los pozos de petróleo. No estaba saliendo una gota. El cambio de moneda extranjera. Fíjate que yo me metí en cosas que no eran de deporte. ¿Saliste del deporte? Del deporte. El cambio de moneda extranjera, en la calle te decía, en el banco te lo daban 83 centavos cubanos por $1, pero en la calle te daban 4 por 1. Entonces yo también todo eso lo escribí y lo mandé aquí. Hubo una protesta del gobierno cubano, e inclusive Darío, no recuerdo, que era de béisbol, el presidente de la Federación de Béisbol, Darío Cano, fue a Radio Rebelde allá y dijo que yo era un agente de la CIA. ¿Cómo? Sí, sí. E incluso yo dije, bueno, yo llamo a don Rafael Herrera y le digo, don Rafael, me está pasando esto. Entonces, Jorge Blanco, que estaba en el poder en ese momento, dio la orden que hasta que yo no me montara en el avión, no salía nadie de Cuba. Pues yo estaba apretado allá, porque los propios compañeros que yo tenía, nadie andaba conmigo se quedó Falia Morillo, Ramón Cuello, mi compañero de habitación era Machacho González de San Francisco de Macorís. Se me fue de la habitación y me dejó solo. Yo andaba como un paria prácticamente allá. Entonces yo de verdad que me asusté. Y cuando llego al aeropuerto, el pasaporte mío no aparece. Yo tuve que montarme con una guaguita de esa voladora en Cuba, con 3 agentes de allá. Y cuando llego exactamente el pasaporte estaba ahí, fue que lo pusieron, me lo sacaron. Entonces cuando yo llegué aquí a República Dominicana, lo que me dio deseo de llorar, de darle gracias a Dios de estar vivo. Una situación apretada. Sí, porque yo tenía, era por teletipo y había una señora que me pasaba el teletipo. Y ella es que me hace la advertencia, me dice, mira, ya yo no te voy a poder seguir pasando las informaciones porque hay 3 agentes allá atrás que me... Entonces yo de verdad que me apreté. Hugo, pero un verdadero placer esta conversación. Muchas gracias. Y ojalá, ya la continuaremos en cualquier escenario. Estas son las reservas de la Crónica Deportiva Dominicana. Hugo López Morrover en esta entrega.